Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios del libro de Jeremías, el capítulo 17. El pecado de Judá está escrito con cincel de hierro. Grabado está con punta de diamante sobre la tabla de su corazón y sobre los cuernos de sus altares. Aún sus hijos recuerdan sus altares y las imágenes de Acera junto a los árboles frondosos sobre las altas colinas y sobre mi montaña a campo abierto. Así que entregaré como botín tu riqueza, tus tesoros y tus altares paganos, por todos tus pecados en todo tu territorio. Por culpa perderás la herencia que yo te había dado. Te haré esclava de tus enemigos en un país para ti desconocido, porque has encendido mi ira, la cual se mantendrá ardiendo para siempre. Así dice el Señor Dios Yahvé: maldito aquel que confía en los hombres, que se apoya en su fuerza humanas y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto, no se dará cuenta cuando llegue el bien, morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal donde nadie habita. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar frutos. Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, Dios Yahvé, sondeo el corazón y examino los pensamientos, para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. El que acapara riquezas injustas es como una perdiz que empolla huevos que no puso. En la mitad de la vida las perderá, y al final se mostrará como un insensato. Trono glorioso, exaltado desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Señor, tú eres la esperanza de Israel. Todo el que te abandona quedará avergonzado. El que se aparta de ti quedará como algo escrito en el polvo, porque abandonó al Señor, fuente de agua viva. Sáname, Señor, y seré sanado. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. No falta quien me pregunte: ¿dónde está la palabra del Señor? Que se cumpla ya. Pero yo no me he apresurado a abandonarte y dejarte de ser tu pastor. Tampoco he deseado que vengan el día de la calamidad,
Tú bien sabes lo que he dicho, pues lo dije en tu presencia. No seas para mí un motivo de terror. Tú eres mi refugio en tiempos de calamidad. No me pongas a mí en vergüenza, avergüénzalos a ellos. No me llenes de terror a mí, aterrorízalos a ellos. Envíales tiempos de calamidad, destrózalos y vuelve a destrozarlos. Así me dijo el Señor: Ve y párate en la puerta del pueblo por donde entran y salen los reyes de Judá. Luego, en todas las puertas de Jerusalén, diles: escuchen la palabra del Señor, reyes de Judá, toda la gente de Judá y todos los habitantes de Jerusalén, que entran por estas puertas. Así dice el Señor: cuídense bien de no llevar ninguna carga en día sábado y de no meterla por las puertas de Jerusalén. Tampoco saquen ninguna carga de sus casas en día sábado, ni hagan ningún tipo de trabajo. Consagren el día sábado tal como se lo ordené a sus antepasados. Pero ellos no me prestaron atención ni me obedecieron, sino que se obstinaron y no quisieron escuchar ni recibir corrección. Si de veras me obedeces, afirma el Señor Yahvé, y no meten ninguna carga por las puertas de esta ciudad en día sábado, sino que consagren este día no haciendo ningún trabajo, entonces reyes entrarán por las puertas de esta ciudad con sus oficiales y se sentarán en el trono de David. Ellos y sus oficiales entrarán montados en carros y caballos, acompañados por la gente de las ciudades de Judá y de los alrededores de Jerusalén, del territorio de Benjamín y de la Cefela, de la región montañosa y de Negev. Traerán al templo del Señor holocaustos y sacrificios, ofrendas de cereal, inciensos y ofrendas de acción de gracias. Pero si no obedecen en consagrar el día sábado y permiten que entren cargas por las puertas de Jerusalén en día sábado, entonces prenderé fuego a sus puertas que no podrán ser apagado y que se consumirán los palacios de Jerusalén. Bien, mis hermanos, acabamos de leer la palabra de Dios. La lectura que hemos escuchado el día de hoy, ¿qué nos quiere decir a mí y a ti para nuestra vida? La palabra del día de hoy nos dice a mí y a ti que maldito es aquel hombre que confía en los hombres y que además pone su apoyo y sus fuerzas en él y se aparta del Señor su Dios. Dice: maldito aquel que confía en los hombres, aquel que se apoya en sus fuerzas humanas y más aparte se aparta del Señor su Dios. Hoy Dios nos habla y nos dice unas palabras un poco fuertes, porque nos está diciendo a ti y a mí que en quién realmente confiamos tú y yo. Si realmente confiamos en Dios o si realmente confiamos en los hombres. Porque nos dice claramente
que maldito dice, así dice el Señor, maldito es aquel hombre que confía en los hombres. Maldito es aquel hombre que confía en los hombres y que además pone su confianza en él y se aparta del Señor su Dios. ¿Por qué Dios dice que maldito es aquel que confía en los hombres, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios nos dice claramente que en el único que tenemos que confiar y poner todas nuestras esperanzas y todo lo que tenemos nomás es en Dios y no en los hombres. Y hay muchas ocasiones que hay hombres que ponen tanta su confianza en un hombre que creen y piensan que ese hombre les va a resolver toda su vida. Y cuando confían en ese hombre, lo ponen en un altar como si fuera Dios. Cuando sabemos que no tiene que ser así. ¿Por qué? Porque en primera, el hombre en el que confía o en el que pone toda su confianza, a final de cuentas, dice la palabra de Dios, que es un hombre como tú y yo. Y que es como la hierba o como la flor, que en la mañana está bonita y en la tarde se seca y se marchita. O sea, ¿qué nos quiere decir con esto? Que al final es un hombre como tú y como yo, imperfecto, y que al final de tiempo muere. Pero en veces estamos tan ciegos que creemos y confiamos en esa persona ciegamente. Y hasta que la persona no nos hace una desilusión, es cuando abrimos los ojos. Ha habido casos donde ha habido hombres, personas que confían en ciertas personas ciegamente, que le entregan su vida a esa persona totalmente en todos los aspectos, porque creen que esa persona realmente los va a ayudar a salir adelante en su vida, cuando no es cierto. El único que nos puede ayudar a salir adelante en nuestra vida es Dios. Es el único, hermanos. Un hombre como tú y como yo no nos puede ayudar a salir adelante. Y estamos mal cuando confiamos, como dice la palabra de Dios, cuando confiamos en los hombres. Y más aparte dice la palabra de Dios que ponemos nuestra confianza y nos apoyamos en sus fuerzas humanas. Que pensamos que por medio de Él nos puede ayudar a salir adelante. Y le entregamos toda nuestra vida y todo lo que tenemos, confiados en que Él es el que nos puede ayudar, no sabiendo que el que nos puede ayudar es Dios. Por eso es que hoy la palabra de Dios nos menciona y nos dice claramente, diciendo así: así dice el Señor Dios Yahvé, maldito es aquel hombre que confía en hombres. O sea, maldito es. ¿Por qué? Porque el hombre es traicionero, el hombre es mentiroso. Entonces, ¿cómo crees que un hombre o un ser humano que es imperfecto como tú,
¿Crees que te va a poder ayudar y salir adelante? No, hermanos. Si tú confías en un hombre en que te va a ayudar a salir adelante en tu vida, estás equivocado, porque no te va a ayudar a salir adelante. Aparentará que te va a ayudar a salir adelante, pero créeme que en las primeras circunstancias o dificultades que tengas, te va a abandonar y te va a dejar. ¿Por qué? Porque así es el hombre. Acuérdate, el hombre o el ser humano ambiciona siempre más y más y más y más. Y la misma palabra de Dios nos lo ha dicho. Y en su ambición no le interesa llevarse a quien se lleve, a la persona que sea. Ha habido casos, hermanos, casos de personas que es tanta su ambición que hasta se han llevado a su familia por delante, por la ambición, por la codicia, por querer ser los únicos. ¿Tú crees que una persona o un hombre te puede ayudar a salir adelante con todas esas imperfecciones que tenemos? No. Pero sin embargo, hay personas que confían ciegamente en otra persona. Y Dios dice, maldito es aquel que confía en los hombres y que además pone su confianza y se apoya en sus fuerzas humanas y se aparta del Señor, su Dios. Maldito es. ¿Por qué? Porque no te va a ayudar. Aparentará que te ayudará, pero no te va a ayudar. En cambio dice la palabra de Dios, bendito es el hombre que confía en el Señor su Dios y pone su confianza en Él. Bendito es el hombre que realmente confía en el Señor su Dios y pone su confianza en Él. Porque dice la palabra de Dios, porque será como un árbol plantado junto a aguas que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes en época de sequía. No se angustia y nunca deja de dar frutos. Vayamos analizando. La palabra de Dios nos dice que maldito es aquel que confía en hombres. Y dice la palabra de Dios, bendito es aquel que confía realmente en el Señor su Dios. Que confía realmente. ¿Qué es confiar? Confiar es entregarle todo a Dios. Y que pone su confianza ¿en quién? En el Señor tu Dios. Porque dice que esa persona será como un árbol plantado junto a aguas. Dice, será un árbol plantado junto a aguas. Y sus hojas siempre estarán verdes. Nunca se angustiará y siempre dará frutos. ¿Por qué dice que sea un árbol plantado sobre aguas? ¿Por qué? Porque Dios es la vida. Y si tú realmente confías en Dios y pones tu confianza en Él, a ti nunca te va a faltar nada. Dice la palabra de Dios que tus hojas estarán siempre verdes. ¿Qué significa tus hojas estarán siempre verdes? ¿Qué significa eso, hermanos? Tus hojas estarán siempre verdes. Tú gozarás de salud, de amor y de felicidad siempre. Por eso es que tus hojas estarán siempre verdes. Cuando tú ves un árbol y tiene sus hojas siempre verdes, ¿qué significa? Que está sano, que está fuerte, que está lleno de vida. Esto significa para nosotros, hermanos. Y dice, y nunca se angustiará. O sea, nunca se angustiará. Nunca
estarás angustiado por ningún problema ni por ninguna circunstancia. Y sin embargo es la palabra de Dios que siempre dará frutos. Esa es la persona que realmente confía en el Señor su Dios y pone su confianza en Él, hermanos. Porque realmente en el que tenemos que confiar totalmente es en Dios. A Él es al que tenemos que poner toda nuestra confianza. ¿Por qué? Porque Dios, acuérdate que Dios mueve todas las cosas. Dios se encarga de mover las cosas que tú ocupas y necesitas. Es Dios. Si en cambio tú pones la confianza en un hombre, Él no tiene la fuerza ni la capacidad para mover las cosas como las mueve Dios. Y sin embargo, el hombre es traicionero, el hombre es ambicioso. Por lo tanto, en las primeras circunstancias o dificultades que tú estés pasando en tu vida, esa persona a la que tú le pusiste tu confianza te va a dejar. Y ha habido casos en la vida que así ha pasado, hermanos. En cambio, aquel que confía y pone su confianza en el Señor su Dios, realmente Él nunca será defraudado. ¿Por qué? Porque Dios nunca defrauda a aquellos que realmente ponen su confianza. Y ha habido personajes en la Biblia que nos ha puesto como de ejemplos, que han puesto su confianza en Dios y nunca han sido defraudados. Empecemos desde Abraham y sigamos hasta nuestro Señor Jesucristo. Todos estos personajes de la Biblia pusieron su confianza en Dios y nunca fueron defraudados por ningún motivo. Pasaron por dificultades, por problemas, por todo lo que tú quieras que pasamos nosotros seres humanos, y sin embargo nunca fueron defraudados. ¿Por qué? Porque Dios siempre los ayudó a salir adelante. Eso es confiar en el Señor tu Dios. Bien, mis hermanos, yo aquí me despido de su canal reflexionando con la palabra de Dios. No sin antes haciéndole una oración a mi Padre, Dios Yahvé. Papito, Padre hermoso, mi Dios verdadero, al que yo sirvo y quiero servir siempre, Señor. Hoy, en este día, quiero darte las gracias, Señor, por la vida que me has permitido vivir hasta este instante y este momento, Padre Dios Yahvé. Quiero darte las gracias, Padre Dios Yahvé, por la salud y las fuerzas que me has dado día tras día y que han servido para yo poder hacer mis actividades diarias. Gracias por el techo que me brindas. Gracias por los alimentos, por el trabajo, por el agua. Gracias por ser mi Dios, papito. Padre Dios, te pido de la manera más humilde, Señor, que me ayudes a que cada día sea yo mejor persona para poderte servir dignamente como solo tú te lo mereces, Señor. Te lo pido por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Papito, Padre, Dios Yahvé. También nosotros, Señor, te reconocemos a ti como el verdadero Dios que existe. Y también queremos alabarte y glorificarte, porque reconocemos ante ti y ante toda tu creación que tú eres el único de ser alabado, glorificado y ensalzado por sobre todas las cosas, porque tú eres aquel que tiene el poder para hacer todas las cosas, Padre Dios. Por eso queremos alabarte hoy en este día, y queremos que esta alabanza la hacemos agradeciendo por todo lo que nos das y todo lo que hemos recibido de parte tuya, Padre Yahvé, porque reconocemos que no podemos
pagarte con nada lo que tú has hecho por nosotros, Padre Dios Yahvé. Reconocemos que tú eres el dueño de todo. Por eso es que queremos agradecerte por medio de esta alabanza, papito hermoso. Recíbeme con todo lo que tú pusiste en mí, con todas esas ganas de vivir, con todas mis miserias. Recíbeme con todo lo que tú pusiste en mí, con todas esas ganas de vivir, con todas mis miserias. Recíbeme con todo lo que tú pusiste en mí, con todas esas ganas de vivir, con todas mis miserias. Recíbeme con todo lo que tú pusiste en mí, con todas esas ganas de vivir, con todas mis miserias. Recíbeme con toda la miseria que hay en mí, con todos los deseos de seguir por tu camino. Ilumina, soy el reto de la oscuridad. Servicio, entrega en fidelidad hasta la muerte. Hoy es tiempo de dar a manos llenas lo que se nos dio. Brillar hasta consumirse, iluminar a un mundo en penumbras hasta que no quede yo. Oh, es tiempo de dar a manos llenas lo que se nos dio. Brillar hasta consumir, iluminar a un mundo en penumbra hasta que no quede yo, sino tú. Hermanos, hermanitos míos, no se olviden que los amo y los quiero con todo mi corazón. Cuídense donde quiera que anden. Protéjanse del brazo poderoso de mi Padre Dios Yahvé. Acójanse al manto sagrado del Señor Jesucristo. Y que la fuerza del Espíritu Santo de mi Padre Dios Yahvé nos ayude día tras día a que podamos seguir caminando en este mundo hasta el día en el que Dios nos mande llamar a descansar.